más importante de este encuentro era el haber conseguido que dos mujeres con dos puestos importantes en Naciones Unidas, una la directora general de UNIFEM y otra la secretaria general de la CEPAL, estuvieran con nosotros, por razones obvias de sus respectivos trabajos y de sus responsabilidades. Y también porque España ha hecho un esfuerzo, y esto lo hemos estado hablando también estos días, lo sabe muy bien Isabel, porque es parte de las personas que han trabajado en ello, como la secretaria de Estado de Cooperación, como la ministra, en hacer una alianza especial con Naciones Unidas. No solo porque hayamos hecho un esfuerzo presupuestario, sobre todo en los años de crecimiento del presupuesto de la cooperación, sino que nos parece que para el avance de las mujeres y de las propuestas de igualdad del Gobierno de España, el tener como aliadas las principales instituciones de Naciones Unidas, el PNUD, la CEPAL, la UNIFEM, era extremadamente importante. Nosotros queríamos poner de manifiesto en estas jornadas la importancia que es la relación entre instituciones de América Latina y de España, entre personalidades, mujeres feministas, que no tenéis por qué representar instituciones entre España y América Latina, pero nos parecía que otros años nos había faltado, ¿verdad, Isabel? Y lo hablamos, esta pata, que es importante para el Gobierno y que es importante para las mujeres que en España trabajan sobre los temas de igualdad. Además, la Fundación Carolina tiene una especial relación con la CEPAL. La tiene desde hace muchos años, o sea, desde mi relación personal y afectiva con Enrique Iglesias, que fue secretario general hace muchos años, pasando por tu antecesor, pero fundamentalmente también con Alicia Bárcenas. Cuando os presento a la gente siempre diréis que hay una relación personal y afectiva, pero es que es verdad. O sea, yo creo que no habría una sintonía entre dos instituciones que tienen un mismo objetivo, pero que son tan distintas. Claro, la Fundación Carolina es una cosa así pequeñita, que tiene un espacio pequeñito y que se hace un hueco en América Latina. La CEPAL es una institución con 50 o 60 años de existencia, con un prestigio en América Latina, internacional. Entonces, para nosotros es un honor tener una relación privilegiada con CEPAL y tener una relación privilegiada con su secretaria general y que haya habido una sintonía personal desde el primer momento tan buena. Sé que su agenda es disparatada, pero ella ha hecho el esfuerzo de venir. Sabéis que ha llegado un día más tarde porque había un problema con los mapuches que estaban dentro de la propia CEPAL y hasta que aquello no se solucionara ella no podía venir. Pero pensamos que, aunque no pudiera hacer el coloquio sobre la situación económica y los nuevos modelos sociales, que podíamos buscar un espacio en la agenda para hablar de algo que quizá Alicia puede aportarnos todavía más valor que hablando del otro tema, que es hablar del esfuerzo que se está haciendo de CEPAL en los trabajos sobre la igualdad con perspectiva de género, la ruptura de la brecha de género. Yo le he oído hablar de estos temas, he visto sus documentos y creo que es particularmente importante que ella esté aquí con nosotros. Además, yo creo que de todas las personas con las que podemos relacionarnos, yo creo que es una de las que mejor conoce Naciones Unidas. Yo estaba revisando esta mañana su currículum y realmente creo que una institución tan compleja y tan difícil como Naciones Unidas, yo no acabo nunca de entender los tramos jerárquicos y los funcionamientos, es complejo. Yo creo que ya ha estado en todas las posiciones, desde jefa de gabinete del anterior secretario general de Kofi Annan hasta secretaria general adjunta en este último periodo, ha pasado por PNUD, ha pasado por otras instituciones y ahora está en la CEPAL. O sea que este tema que a nosotros siempre nos preocupa de qué está pasando en Naciones Unidas, además de los estudios de la CEPAL, qué está pasando con ONU Mujeres, aunque ayer ya, como te contaba, Inés nos dio su impresión de lo que está pasando, pero para todas las que estamos aquí eso es extremadamente importante.
Yo creo que en el debate pueden salir ligado a lo que ella nos va a exponer algunas cosas. Entonces, yo quería agradecerte, Alicia, que hayas hecho este esfuerzo, decirte que para todas nosotras es un debate especialmente importante. Llevamos un día intenso, con debates diferentes, pero que todos confluyen en los mismos elementos y en las mismas preocupaciones, aunque a veces surgen temas colaterales que nos gustaría hablar un poquito más. Pero, bueno, tenemos 4 días y toda la historia por delante, y lo que queremos ahora es oírte. Gracias, Alicia. Muchas gracias, Rosa. Realmente es un honor para mí estar aquí y estar en esta tarde también en compañía de Isabel Martínez y de todas ustedes. Amelia, realmente un honor haberte escuchado esta mañana también. Y Rosa, yo te quisiera decir que con la Fundación Carolina también nos une y nos seguirá uniendo, espero, un vínculo muy estrecho para poder seguir haciendo las cosas que haces tú y que le das una voz independiente muchas veces a muchas de las cosas que tenemos que decir, que queremos decir. Hace un rato me decía, bueno, vamos a grabarte. Le dije, muy bien, pero si digo una barbaridad, por favor lo editan, porque si no, luego puede haber algún problema, pero nada de eso. Yo creo que es muy importante que conversemos esta tarde y yo he tomado la oportunidad que me ha brindado Rosa, a pesar de que no pude llegar ayer, pero les mandé un colega que espero que haya sido una presentación sobre la economía y qué está pasando en este momento tan importante. Yo, en realidad, lo que quisiera hacer esta tarde es hablar de la igualdad. ¿Por qué creo que es tan importante y por qué nosotros en CEPAL estamos convencidos de que ha llegado la hora de la igualdad? Es cierto que en España ustedes ya han caminado un trecho en la hora de la igualdad, pero en América Latina no. En América Latina todavía tenemos una gran deuda histórica con el tema de la igualdad. Y tenemos además una oportunidad única, histórica, porque esta crisis financiera internacional nos está dando un punto de inflexión que tenemos que aprovechar, porque quebró la continuidad de un modelo y de un modelo que no estaba funcionando para la igualdad. Un modelo que se asocia, por cierto, a 2 décadas de concentración de riqueza, en donde la gran deuda en América Latina no es que seamos el continente más pobre, pero somos el continente más desigual del mundo. Es decir, esa es una de nuestras brechas más, yo diría, más dolorosas, históricas, que somos el continente más desigual del mundo. Ni siquiera África ni Asia son tan desiguales como sí lo es América Latina. Y por lo tanto nosotros pensamos que esta inflexión histórica que nos brinda el quiebre del modelo, porque esa es la realidad, un modelo en donde el mercado era el todopoderoso y donde los estados eran sujetos más y más a un adelgazamiento, y la sociedad también estaba un poco perpleja frente a esta, yo diría, pues prevalencia de todo lo que era el mercado, el libre mercado. Y por lo tanto creo que este importante momento que estamos viviendo hoy y que nosotros en la CEPAL consideramos que no es que estemos en una época de cambios, nosotros realmente pensamos que estamos ante un cambio de época. Un cambio de época porque es una crisis como no había habido una antes, y segundo, se asocia a otra gran crisis que quizás nos rebasa, que es la del cambio climático. Y de eso no voy a hablar en esta ocasión, pero en realidad nuestra generación está atrapada entre 2 grandes crisis que son una de carácter histórico y que nos lleva a repensar el papel del mercado, nos lleva a repensar en la importante ecuación Estado, mercado, sociedad, como lo voy a plantear más adelante. Creo que en la América Latina tenemos por lo menos 4 deudas fundamentales. Una es esta gran deuda de desigualdad, porque somos el continente con la peor distribución del ingreso, o sea, la distancia entre el que más gana y el que menos gana es enorme. Segundo, porque tenemos una heterogeneidad productiva impresionante, es decir, hay sectores muy productivos que están en la frontera tecnológica, muchas de ellas son empresas inclusive extranjeras que tienen un gran acceso a la tecnología, en fin. Y por otro lado tenemos una gran masa de empresas pequeñas, medianas, etcétera, que no son productivas y por lo tanto, y que son las que más generan empleo, las que más generan en cierta medida bienestar social y sin embargo están muy alejadas. Esa es la segunda brecha.
La tercera, yo diría, es esta enorme deuda fiscal que tiene nuestra región, porque somos una región que recauda poco y recauda mal. Y no podemos seguir viniendo a los países desarrollados para que los que pagan impuestos en estos países financien a nuestros países que tienen, algunos de ellos, renta media y que deberían estar pagando impuestos, que deberíamos ser mucho más eficientes en materia tributaria. Y yo diría la otra gran deuda que tiene la región es la inversión, es decir, el ahorro. Somos una región que ahorra poco, que invierte poco. Estas 4 brechas están asociadas a una precariedad laboral, a una gran informalidad y, por supuesto, creo que se suman a la discriminación racial, étnica que tiene nuestra región y, por supuesto, de género, que ese es el tema que hoy nos ocupa. Entonces, yo quise hoy preparar una presentación a ustedes de qué significa a la hora de la igualdad con perspectiva de género. Nosotros en la CEPAL hemos diseñado una agenda de trabajo, una agenda política de largo plazo, en donde creemos que la igualdad debe estar en el centro del debate y, por supuesto, con visión de género todavía más. Fíjense ustedes que a nosotros en América Latina, espero que puedan ver este gráfico, desde la década de los 80, ustedes recuerdan que la década de los 80 se llamó en América Latina la década perdida. Y fue la década perdida porque no crecimos nada, porque fue una década, fíjense ustedes que la línea roja es la que muestra el crecimiento en América Latina y a partir de 80 ese crecimiento cae estrepitosamente, ¿verdad? Hasta llegar a 1990 que fue, yo diría, el punto más mínimo a donde llegamos en América Latina. Y de ahí en más nos fuimos recuperando, pero nunca tanto como para alcanzar niveles de crecimiento de los 70s. Entonces, fíjense ustedes que a pesar del modelo neoliberal que nuestros países adoptaron para tratar de mejorar el crecimiento, no logramos aún así alcanzar niveles de crecimiento altos. Y una historia triste que les debo contar es que la recuperación económica que demoró, vamos a suponer, aquí estamos diciendo que demoró 14 años la recuperación económica, el punto más alto, vamos a suponer, haya sido en los 90 y logramos una cierta recuperación económica 14 años después o casi 15 y en materia económica. Sin embargo, en materia social, como lo vamos a ver más adelante, cuando caen los niveles de pobreza en los 80s y tenemos la mitad de los latinoamericanos pobres, la mitad de los latinoamericanos pobres en los 80s, nos tardamos 25 años en regresar a niveles anteriores a los 80s. Es decir, que cuando hay retroceso en lo económico, el retroceso social es el doble. Entonces, ojo, mucho ojo, porque en esta crisis que hay retroceso económico hoy, puede tener derivaciones sociales que se tardan en recuperar el doble. Y eso sí que hay que tener mucho ojo. Esta es la inversión. ¿Y por qué la inversión es tan importante? La inversión es fundamental porque la inversión es el ahorro. Y un continente que no ahorra, que no invierte, es un continente que no tiene capacidad para el futuro. Fíjense ustedes que en Asia, por ejemplo, ya para no comparar con Europa, los asiáticos ahorran el 30%, 37%. Por cierto, China es el que más ahorra, de hecho. Y nosotros en América Latina no hemos podido superar el 20% del ahorro que se transforma en formación bruta de capital, es decir, en inversión. Entonces tenemos una enorme brecha en lo que se refiere a infraestructura, carreteras, energía, ustedes van a donde vayan y tenemos un enorme déficit en materia de infraestructura.